Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. En esta hermosa mañana le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, la Biblia, las Escrituras. Gloria a su nombre hoy y para siempre y para siempre. En esta hermosa mañana le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo por la vida y la salud, todas las bendiciones que nos ha dado y especialmente el perdón de pecados. El perdón de pecados es muy necesario que nosotros sepamos y estemos conscientes que nos ha perdonado. Tenemos que estar seguros, bien seguritos de que nos ha perdonado los pecados conforme a las Escrituras. Muy bien. En esta hermosa mañana le he pedido a Dios por varios días orando, pidiendo que me ayude, que me ilumine, que me enseñe su palabra. Y voy a traer un estudio que le he titulado "Cuando el verbo Dios se hizo hombre o dejó de ser Dios". Cuando el verbo dejó de ser Dios. He visto muchos estudios. ¿Quién es Jesús? ¿Cuándo se hizo hombre? Y esto, y este otro, y este y otro. Vamos a tener muchas escrituras de la palabra de Dios y quizás unas voy a poder leer y las otras las voy a dar para que ustedes las lean. Entonces, vamos a empezar con Jehová Dios es mi pastor y seguiremos con el Padre Nuestro. Acuérdate una cosa, el Padre Nuestro es y belong to the Church of Christ. El Padre Nuestro le pertenece a la iglesia de Cristo. Acuérdense de eso todo el tiempo. Entonces vamos a empezar con Salmo 23. Jehová Dios es mi pastor y con él nada me faltará. Jehová Dios es mi pastor y con él nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Endereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre. Recuerda lo que dijo Jesucristo si has leído la Biblia en San Juan 14:1. Dice, no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, y está garantizado. Está garantizado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino. Hágase, Señor, tu santa y bendita voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, de todo mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Y recuerda lo que dijo Cristo a su iglesia, a los apóstoles. Sí, ahí mismo, bajito del Padre Nuestro, ahí está, dijo, si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, tampoco mi Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a tratar que Dios nos ayude, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios nos ayude nos ilumine a leer esta palabra de Dios santa y divina.
Bueno, vamos a empezar. Se va a mirar como que voy a empezar para atrás. De aquí al final, para atrás. ¿Por qué? Porque hay más información de la palabra de Dios. Y voy a empezar en la epístola a los Hebreos. Dice así: Dios habiendo hablado en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Mucha gente pregunta: ¿quién escribió el libro de los Hebreos? Bueno, pues tenía que ser un cristiano, un miembro de la iglesia de Cristo. No podía ser un desconocido o uno que no es de la familia de Dios, o un incrédulo, o uno que no cree nada en Dios. Tiene que ser un cristiano el que escribió el libro de los Hebreos, y punto, y se acabó. Dios lo quiso usar, sea Pablo, sea Pedro, sea Apolo, sea quien sea. Es un cristiano, hijo de Dios, que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cómo Dios nos perdona los pecados? Bueno, Él lo dijo: vayan por todo el mundo, sí, háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y también dijo, cuando llegó, dijo, del cielo bajó y vino y habló con los apóstoles. Dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Así que la autoridad o potestad o poder la tiene solamente el Hijo de Dios. Donde quiera, donde sea. Así que nadie más puede ayudarnos, ya sea para perdonar pecados o para ser unos hijos de Dios y santificación, remisión de pecados. Todo lo divino solamente se encuentra en Cristo Jesús, para la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, el Padre de Cristo Jesús, y a través de la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo. Muy bien, sigamos adelante porque hay muchos capítulos y versos que voy a dar. Recuerda, no los voy a leer todos por el tiempo, pero sí te voy a dar las citas y ojalá que se graben bien. Muy bien. Dice así, capítulo 1 de los Hebreos, 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Voy a dar una explicación cortita. Cuando dice los padres se refiere a los padres del Antiguo Testamento. No está hablando de los padres que habla una religión, una secta. No está hablando de esos padres. Esos no son padres de la iglesia de Cristo. Hay que arreglar esto y punto. Esa es una religión que salió con el tiempo, después que murieron los apóstoles. No importa qué año sea, eso no salva. Esos no son padres de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Hay que aclarar esto. Hay religiones que salieron después que murieron los apóstoles, sí, y se hicieron su religión, pero no es la religión que fundó Cristo Jesús en el Pentecostés a través de los apóstoles. Muy bien. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, verbo, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ten esto en mente. Purificación de los pecados. Es muy necesario que tú estés consciente de que Dios te ha perdonado tus pecados antes que te mueras. Porque después de la muerte viene el juicio. Y no hay
arrepentimiento después de la muerte y no hay perdón de pecados. En el cielo no se perdonan los pecados. No, los pecados se perdonan aquí en la tierra. Si se pudiera perdonar pecados en el cielo, Cristo no tenía que haber venido a la tierra. Es la lógica. Pero no se vino porque aquí en la tierra está el pecado y aquí se perdonan. Aquí arreglas tu cuenta con Dios antes que te mueras. Esto es bíblico. No es una fantasía. No es un mito. Está en la Biblia. Muy bien. Entonces, hay que tener la purificación de nuestros pecados por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Antes de morir. Dice así, 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya, aleluya, aleluya. 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que Dios ha hablado desde tiempos antiguo, por medio de los profetas, a los padres de ese tiempo, del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿cuándo Cristo era Dios cuando estaba en la tierra, vivió, nació como Dios, o nació hijo hombre? ¿Qué? Porque, y la gente pregunta, y yo he visto muchos estudios, y es bueno estudiar y que cada persona dé su estudio, y si somos corregidos, pues somos corregidos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuándo el verbo Dios dejó de ser Dios? Porque la misma Biblia dice, pero vamos a ir despacito. Vamos a ver lo que dice Timoteo. Timoteo dice en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, nomás un verso, vamos a leerlo y luego vamos a ir a otra cita. Vamos a ver, nomás lo vamos a leer y quiero que usted lo lea todo, es bonito leerlo todo. Dice así, primera Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Así es, así fue, así es y así será. Y es cierto.
Dios fue manifestado en carne. La pregunta que se preguntan muchos millones y millones de gentes. Bueno, ¿quién es Cristo? ¿Cuándo dejó ser Dios? ¿Y cuándo se hizo Dios? Es una pregunta muy importante, que todos debemos de saber. Pero ¿cómo vamos a saber lo de Dios? Solamente leyendo la Biblia. Y también que Dios no revele. Sí. Porque yo conozco mucha gente de muchas religiones que leen la Biblia, pero no la entienden. Yo creo que la persona debería de ponerse a pensar, de analizar si tiene lo que Dios da primero. Mira, el Señor Jesucristo prometió el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y ese Consolador vino en el día del Pentecostés a la iglesia de Cristo. Es necesario, es necesario que todos nosotros estemos conscientes de que tenemos. Estoy tomando un té green que me dijeron que era muy bueno, a ver si me ayuda. Estemos conscientes de que tenemos ese regalo del Espíritu Santo. Por eso he dicho, el Padre Dios planeó. Es un solo Dios, pero en el plan bíblico de salvación, Él se manifestó en la carne. Eso tienes que entender eso primero. Es un solo Dios, pero Él planeó un plan bíblico para salvar al mundo. Y el Verbo lo hizo carne, su palabra, su sabiduría fue engendrado en una mujer. La pregunta es, bueno, ¿cuándo dejó de ser Dios o cuándo siguió siendo Dios? Entonces, ahí hay un cuadro, un lapso de tiempo que tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo cuando Cristo Jesús era un humano como nosotros. Un humano como nosotros. Y quizás te va a brincar la idea luego. O tenía pecado original. No seas tontito. No seas tontito. No hay tal cosa de pecado original. Cuando tú pones las cosas que Dios dice, cuando tú quitas el pecado original, que fue una idea, un mito, una leyenda de una religión, ¿ves lo que te voy a decir? Cuando tú lo quitas de ese mito, entiendes mal la Biblia. Porque no hay tal cosa de pecado original, de bebito. Porque si existiera eso, ¿por qué Cristo no lo bautizaron? Nació como un bebito hombre, como nosotros, los bebitos. ¿Ves? Pero cuando tú quites esa idea de ahí, que es una enseñanza del hombre, vas a entender mal la Biblia. Porque mira, te lo voy a tratar de explicar rápidamente. El Padre Dios planeó que el Verbo, su palabra, se iba a engendrar. El Verbo era Dios y estaba con Dios. Entonces su palabra se engendró y se hizo carne, como dice la Biblia, lo dice la Biblia. Entonces nació como un bebito, como nosotros. Como nosotros. Pero si tú metes la idea del hombre de que nació con pecado original, no vas a poder seguir adelante, porque no lo bautizaron como ustedes creen. Tienes que poner nomás lo que dice Dios. El Padre Dios planeó un plan bíblico de salvar al mundo pecador a través de su Hijo, el Verbo, la palabra. ¿Me entiendes? La palabra salió de la boca de Dios y puso la semilla en la mujer y nació el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. ¿Me entiendes? Así como cuando Dios hizo al hombre en la tierra, lo formó y luego le sopló aliento de vida, le dio lo de él, su espíritu. Le dio su espíritu, su alma, un alma viviente. Así lo hizo, pero al revés ahora. Usó
el barro, la mujer, y dijo, ahora voy a hacer a mi hijo para salvar al mundo entero. Muy bien. Entonces, ahora te doy esta explicación más profundita, pero tienes que entender. El verbo se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Un niño, vamos a leer al ratito del niño si tenemos tiempo. Un niño nos es nacido, el Salvador del mundo entero. Nació sin pecado, porque los bebitos no tienen pecados. Dios lo dice. Ahora, al ir él creciendo, se consagró a Dios. Por eso él mismo muchas veces lo repite y lo repite. Yo hago lo que mi padre me dice que haga. Yo vine de mi padre, yo salí de mi padre para hacer la voluntad de mi padre. El verbo, la palabra, se engendró y se hizo carne para obedecer la enseñanza del Padre de cómo se podía salvar el mundo. Ahora yo creo que te está entrando la idea también, el pensamiento. Bueno, ¿cuándo se hizo Dios? Para allá vamos, tienes que entender eso. Muy bien, entonces ya hemos leído Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora vamos a ir para San Juan 1:1 para mirar más clarito lo que dice Dios. Léelo. Mira lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es su voz. Así como le dio vida al hombre cuando le sopló, le dio un alma viviente. Y esa alma viviente de adentro se levantó el monito de tierra que estaba ahí, que Dios hizo de la tierra. Por eso dice que Adán es figura de Cristo. Para allá vamos más al ratito, pero vamos con despacito. Muy bien. Mira lo que dice el 14. Lo mismo que dice Primera de Timoteo. Dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora voy a leer el 12 porque esto es muy importante para todos los seres humanos. Mira el 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, ahí está algo muy importante que tú tienes que saber. Si tú eres un niño, un bebito, tú no puedes recibir a Cristo. Por eso decimos, por la Biblia misma, que un bebito no puede hacer nada. En primer lugar, no tiene pecado. No tiene pecado original porque no existe. Segundo, no tiene pecado personal porque no puede pecar. A él no lo tienta la tentación. Es un bebito. Tercero o cuarto, como tú le quieres llamar. Cristo dijo, si ustedes no tienen la mente de un niño, no podéis entrar al reino de mi Padre. Y dejar los niños venir a mí, porque de los tales se compone el reino de mi Padre. Y, para cerrar con broche de oro este pedacito, Lucas 2, 22 y 23 dice, todo varón que abriere la matriz de las mujeres será llamado santo ante los ojos de Dios. ¿Te fijas? Y punto. Ahora, por eso dije, dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Por qué su nombre? Porque Jesús es el nombre del Salvador del mundo entero, humano. Sí. Por eso se le puso un nombre y nació como nacemos los humanos, de una mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Sí. Tienes que entender eso, pero volvamos al verso 12 de San Juan 1, 12.
Mas a todos los que le recibieron, tú tienes que estar consciente que tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo y en todo tu ser. ¿Sí? Solamente debe de morar en tu cuerpo, en tu ser, el Salvador del mundo entero. Solamente. Ahora, tienes que recibirlo. Si nunca lo has recibido, tú no eres hijo de Dios o hija de Dios y tú no eres salvo. Se tiene que recibir en su corazón. Aquí lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Jesús, les dio autoridad, potestad. Te digas, excuse me. Les dio, ¿a quién? A los que creen, a los que han recibido. Les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso, el que no estudia la Biblia pregunta estupideces, tonterías, payasadas. Cuando la persona viene a Cristo Jesús, el Señor le da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? Excuse me. Los que creen en su nombre. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, como yo y tú, que nos engendró nuestro papá y nuestra mamá, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso decimos nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, todos los que hemos hecho la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. Aquí, en este verso, se necesitaba solamente creer y recibir al Hijo de Dios, Jesús, hombre. Hombre, sí. No había bautismo, nomás el de Juan el Bautista. Pero aquí dice que todos los que recibimos a Cristo Jesús en este tiempo, en esta era, y los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no como hijos de papá y mamá, no. De Dios, de Dios, de Dios. Todo el mundo que quiera entrar al cielo, tenemos que ser hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. ¿Y por qué mencioné que no había bautismo? Porque en este cuadro, miles y miles de almas se salvaron sin ser bautizadas. Sí. Pero cuando ya Cristo se levantó de entre los muertos por el poder de Dios Padre y fue al cielo y vino para atrás a comunicarse con sus apóstoles, los nazarenos, ¿sí? Ordenó: el que creyere y es bautizado será salvo. Entonces ahí entramos nosotros, porque entró un mandamiento nuevo. El bautismo es muy necesario, no te confundas. Aquí estamos hablando cuando Cristo estaba en la tierra.
Y él tiene potestad dada por su Padre Dios de perdonar pecados. ¿Sí? Entonces, el Hijo de Dios, hombre, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué Hijo del Hombre? Muy fácil. ¿De dónde nació? ¿De dónde vino la mujer? Del hombre. Del hombre, Adán. Todos sabemos eso. Entonces Cristo, siendo la figura de Adán, de acuerdo a Romanos, no sé si es 8, 28 o 39, pero ahí está, al rato voy para allá. Adán era una figura de Cristo, o Cristo era la figura de Adán, como tú le quieras. Ahí está, ahorita vamos para allá. Entonces, hay que hacer una diferencia. Aquí, cuando Cristo estaba en la tierra, en Canaán, en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, donde tú quieras, Él podía perdonar pecados, sanar, hacer milagros. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios y hacía lo que Dios quería. ¿Entiendes? Ahora vamos a entrar en otra cosita, porque cuando Él es bautizado, se oye una voz que dice, cuando salió de las aguas, se oye una voz y venía como el Espíritu Santo como una paloma. Se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿que no era su hijo antes? Sí, pero tienes que entenderlo en la forma bíblica. ¿Por qué dijo Dios eso? Él era su hijo antes y después, y después, y después, pero ahí en ese acto tienes que entenderlo. ¿Por qué dice Dios: este es mi Hijo amado, en quien yo me compadezco, me delito, estoy contento? Ahorita lo vamos a leer. Pero tienes que entenderlo. Por eso les digo, hay que leer la Biblia. Fuera de la Biblia vas a sacar de todo. Fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. Entonces, aquí, cuando dice en el verso 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No habla de bautismo. No habla. Aunque en el capítulo 4 aquí de Juan el Bautista, el bautizador, está bautizando gente. ¿Sí? No hay contradicción. No hay contradicción. Tienes que entender la Biblia. Si nos quedamos en cómo está la Biblia, no hay contradicción. Mira, muy fácil. Voy a repetir en esto varias veces para poder que tú entiendas. Es un solo Dios que planeó un plan de salvación para el mundo entero cuando pecaron Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, Él lo profetizó hasta que se cumplió. Y Él dijo, mi palabra, mi voz se va a engendrar en una mujer y va a ser mi sabiduría, mi voz, mi palabra, el verbo, voy a ponerlo ahí en esta mujer y se va a engendrar y será mi hijo. Por eso se manifestó Dios una sola vez en su Hijo nomás, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Me entiendes? No hay tres manifestados en tres personas, no hay tal cosa. Es el Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién se manifestó? El Hijo nomás, el Hijo. El Hijo hombre. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Acuérdate una cosa. Tenemos que ver nosotros cuando Dios, el Verbo, dejó de ser Dios. Pero vamos a leerlo para que no vas a salir con que no es cierto y que esto y este otro.
Vamos a mirarlo, vamos a verlo. Dice la palabra de Dios así, en Filipenses capítulo 2, verso, quisiera leerlo todo, pero por el tiempo voy a leer nomás unos versos poquitos aquí. Léelo todo tú en casa, desde el 1 hasta el 11. Yo nomás voy a leer 5 hasta el 11. ¿Ok? Dice así. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ok? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ok, ¿entiendes esto? Era Dios, se hizo hombre, se humilló, pero ¿después qué? El Padre hizo al Verbo dueño de todo. Pero ahora, ¿cómo? Con un cuerpo glorificado, santo. Eso tienes que entenderlo y para allá voy poquito a poquito, si el tiempo me lo permite. Muy bien. Tenemos que ver nosotros mucho la palabra de Dios. Mucho, es que hay que leerla y meditarla y pensarla para que Dios nos revele. Todos sabemos, como dije al principio, todos sabemos que Cristo Dios era Dios. El Verbo era Dios. Pero dejó ser Dios. Y ahora yo creo la pregunta sería, ok, este Verbo dejó de ser Dios y se hizo hombre como nosotros, sin pecar contra Dios. Y no estoy diciendo de bebito, estoy diciendo como dice la palabra de Dios. Y te lo voy a decir para que no me vas a salir con cositas. En Génesis capítulo 8, verso 21, 22, mira lo que dice. Cuando el hombre, el bebito, se hace hombrecito, jovencito. Entonces, si tú lo aplicas así, viene siendo lo mismo entre nosotros. Cuando nacemos, somos bebitos. Pero vamos a leerlo aquí, vamos a leerlo. Dice así, ¿no? Génesis 8, 21. Dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón. Hay una enseñanza que Jehová Dios tiene corazón, como nosotros. Sí. Fíjate lo que dice. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del bebito o del hombre. Del hombre, no del bebito. Ahora fíjate lo que sigue. Porque el intento del corazón del bebito o del hombre, no del bebito, es malo. ¿Desde cuándo es malo? Mira lo que dice. Desde su juventud. Y ustedes que han leído la Biblia, yo sé que la han leído, que dice que el bebito creció, se perdió por 3 días y estaba enseñando. Y luego más allá dice, en otros libros de los evangelios dice, y crecía. Jesús crecía en estatura y bajo el cuidado del poder de Dios su Padre. ¿Qué indica eso?
que era un joven entregado a todo lo de Dios. Ahora, él nunca pecó. Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque él era y fue y es el sacrificio perfecto divino para salvar a la humanidad entera. ¿Sí? Él nunca pecó. Como hombre nunca pecó contra Dios. Él era perfecto sacrificio divino para salvar al hombre y a la mujer pecador y pecadora. Eso es muy cierto y tenemos que analizarlo bien profundo para que puedas entender lo que sigue. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, después de haberlo clavado con clavos y chicotearlo y todo lo que tú quieras, le rompieron su cara, su rostro, como dice Isaías 53, que su apariencia fue removida de tantos golpes, le removieron su cuero, todo, con los látigos romanos. Cuando él estaba en la cruz del Calvario, él mismo dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué el Padre Dios lo abandonó al Hijo de Dios? Al hombre. Al Hijo hombre. A Jesús hombre. ¿Sabes por qué lo abandonó? Porque miró todos nuestros cochinos pecados sucios, tuyos y míos, en el cuerpo de su Hijo. Y el Padre Dios no quiere nada con el pecado. Él aborrece el pecado. Y ahí lo abandonó porque miró todos, miró todos los pecados del mundo entero en el cuerpo de su Hijo. Cuando su Hijo ya estaba en agonía, le dijo: Padre, recibe mi espíritu. Y lo recibió. ¿Y sabes dónde lo puso? ¿Sabes dónde pusieron el Espíritu Santo? Perdón. ¿Sabes dónde puso Dios el Espíritu Santo? La alma, la vida de Cristo, como tú le quieras llamar. Cuando Él le dijo: Padre, recibe mi espíritu, y murió. ¿Sabes dónde lo puso? Lee la palabra de Dios. Ahorita vamos a leer algo. Y después fue quitado el cuerpo de la cruz del Calvario y se lo dieron a su madre María. Y lo volvieron en una sábana y lo pusieron en una tumba que nunca había sido usada por nadie. Allí pusieron su cuerpo y allí descansó por 3 días. Su cuerpo humano. Pero ¿a dónde fue su alma? Bueno, vamos a leerla. Vamos a leer lo que dice Dios y así quedamos más convencidos o no vas a creer. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a empezar a... Vamos a hacer 19, 20, 21, pero el 22 y 23 ahí está donde lo que quiero yo. Pero quiero leer arribita para que no van a salir con que pues nomás lee unos versos que esto y esto otro. No. Mira lo que dice. Dice 19 en adelante. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Está hablando de la iglesia, de los que sufrimos por Cristo. Ahora mira lo que dice 20. Es una pregunta. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofetados. ¿Te acuerdas cuando andábamos en los clubs bien borrachos? Y salíamos, gastábamos todo el cheque. Y luego los security nos sacaban con macanas o esas cosas que son de hule, o de esas que te pegan muy fuerte en la cabeza y que te rompen el cráneo. ¿Te acuerdas? Bueno, es lo que está diciendo Pedro aquí. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofetados.
no había gloria. Nos golpeaban, pero estábamos pecando. Ahora mira lo que dice, y lo soportábamos. Ahí dice, lo soportáis. Dice más, si haciendo lo bueno sufréis y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, si sufrimos hoy en día, 2018, por Cristo Jesús, gloria a Dios, no nos quejemos, hay que darle adelante. Si pecábamos antes y nos trataban como la basura por el pecado, pues ahora vamos a sufrir y que nos traten como quieran por el amor a Cristo Jesús. Aleluya. Dice el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, fíjate, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, dejándonos ejemplo. Ahí está la palabra ejemplo. Y quiero decir algo. Mucha gente dice, Cristo se bautizó para dejarnos ejemplo. No dice eso. No dice. Tienes que leer la Biblia. ¿Por qué se bautizó Cristo? ¿Ok? Dice, aquí sí dice, Él sufrió por nosotros para dejarnos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Ves qué bonito? Qué bonito lo bonito, ¿verdad? De Dios. Cuando seguimos las pisadas de Cristo. El cristiano, hombres y mujeres, vamos a sufrir. Vamos a sufrir por el amor a Cristo Jesús. El hombre que nos salvó de todos nuestros pecados. Aquí viene. Ahora fíjate. El 22. El cual no hizo pecado. Por eso dije yo, no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Nunca engañó el Hijo de Dios. Nunca. Ahora fíjate el 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjate el 24. Por eso cuando Cristo le dijo a su Padre, Dios mío, lama sabatani, ¿por qué me has abandonado? Fíjate lo que dice. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué llevó Cristo en su cuerpo? ¿Se hizo pecador por nosotros? Sí. Por eso lo abandonó Dios, su Padre. Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre miró los pecados de nosotros, sucios, que deberíamos ir al infierno por tanto pecado malos y sucios que hacemos diariamente tiempo atrás. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué es el madero? La cruz del Calvario. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te fijas? Ahora, si yo muero en pecado, ¿voy al cielo o voy al infierno? Voy al infierno. Y cuando Cristo le dijo en la cruz del Calvario, Dios mío, Padre, le dijo, Padre, recibe mi espíritu. ¿Dónde puso el Padre su espíritu? Cuando murió. Vamos a leerlo. Aquí mismo dice la palabra de Dios en el capítulo 3, dice así. Dice, porque mejor es que padezcáis, perdón, no les di la cita, 3:17, vamos a leer 3:17. Fíjate lo que dice, hasta el 21 o 22, porque está bien bonito. Fíjate lo que dice. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19.
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate, ¿a dónde fue Cristo? ¿Dónde puso su Padre Dios su alma? Cuando le dijo, Padre, recibe mi espíritu. Bueno, aquí está diciendo dónde fue. Me repito, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿quién son nuestros espíritus? Son todos los espíritus malos que murieron sin Dios Padre en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice. Y uno que otro, vamos a decir, en el Nuevo Testamento, antes que Él resucitara. Ahorita lo voy a explicar. 19, me repito. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí dice el verso 20, ahí está la explicación. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, dice Pedro, ahora nos salva. Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. No te va a quitar las espinillas, las herillas de las orejas o la caspa. Te está diciendo que el bautismo nos salva y es para tener una buena conciencia hacia Dios. Hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien. ¿A dónde fue Cristo? Bueno, aquí dice la palabra de Dios que fue a un lugar que se le llama donde están los espíritus encarcelados, los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. ¿Cómo está eso, hermano? Sí, pero vamos a verlo más clarito. Vamos a ir para Hechos capítulo 2, verso 21. Déjenme buscarlo, ya se me olvidó. Hechos capítulo 2, 26 y 27 y 31 y 32. Fíjate lo que dice. Entonces, ya hemos visto que cuando Jesucristo dijo, Padre, recibe mi espíritu, ya hemos visto que el espíritu de Cristo Jesús, su alma, el Padre puso su alma en el lugar donde había los espíritus encarcelados que habían desobedecido a Yahvé Dios de los ejércitos, a Jehová Dios de los ejércitos, en los tiempos de Noé. Ok. Ahora, mira lo que dice en el capítulo 2 de los Hechos, y vamos a leer 27. Vamos a leer 27 o 26 también, porque ya lo había dicho. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora fíjate lo que dice en el 31 y 32 del mismo capítulo, Hechos 2, 31 y 32. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, has derramado esto que vosotros veis y oís. Ok. ¿Qué es el Hades? De acuerdo a la Biblia. ¿Qué es el Hades? Bueno, vamos a leerlo rápidamente por el tiempo, rápidamente. Vamos a leer capítulo 16 y 19 hasta donde encontremos la palabra Hades.
para que entendamos qué significa la palabra Hades, dónde está ese Hades. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y podía explicarme un poquito más lo que leí del Hades allá en el capítulo de los 2 de los Hechos, pero el tiempo está muy recio y quiero terminarlo. Dice Lucas 16, 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hay una enseñanza muy grande. Los hijos de Dios, que según aquí, el mendigo era un creyente en Dios, fue llevado por los ángeles de Dios. Por eso, cuando uno muere, viene los ángeles de Dios y nos lleva la alma. El cuerpo aquí se queda hasta el día del juicio. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. No dice quién se lo llevó. Por eso los que mueren sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, pues Dios ni los menciona. Muy bien. 23. Y en el Hades, fíjate, la misma palabra que dice el Señor Jesucristo: no dejarás mi alma en el Hades. ¿Ok? Y en 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nomás dije que iba a leer hasta donde decía Hades. Usted puede leerlo todo. Ahora, ¿dónde está este lugar de tormento? Vamos a ir a Mateo 12, 40. Mira lo que dice rápidamente. Mateo 12, verso 40. Mira lo que dice. Leemos. Dice, vamos a leer 38, 39 y 40 y 41. No más 40. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde está el Hades? En el corazón de la tierra. Él lo dice. 3 días y 3 noches. Esto está hablando de que Cristo fue a ese lugar, Hades. Y quizás te preguntes tú, bueno, ¿fue al tormento? Bueno, tienes que leer lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a terminar, porque el tiempo voló muy rápido. Pero vamos a terminar con esto de Mateo 28, 18. ¿Por qué? Porque es muy importante terminar con este capítulo, porque mira lo que dice. Vamos a leer 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, aquí, cuando el Padre Dios lo levantó entre los muertos con su poder y su gloria, aquí el Padre le entregó para atrás todo lo que era de él, en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Por eso he dicho yo que se tiene que creer toda profecía sobre el Hijo de Dios, su nacimiento, el Verbo se hizo carne, su sufrimiento y su ministerio aquí en la tierra por 3 años y medio, su crucificación en el monte Calvario, en la cruz del Calvario, su resurrección tanto del cuerpo como del alma. Cuando el Padre Dios los juntó,
lo sacó. Por eso dijo Cristo: Padre, no dejarás mi alma en el Hades. De ahí lo sacó el Padre y lo puso en su cuerpo, donde ahí no estaba en la tumba, y le dio un cuerpo glorificado por el poder de Dios. Y se lo llevó y lo sentó a su lado derecho. Y luego vino y dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y en todo lugar. El Hijo de Dios nació. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue engendrado en una mujer. Él creció sirviéndole a Dios. Y murió por amor al mundo. El Hijo del Hombre enseñó y nos dejó sus pisadas, para que nosotros podamos también entrar al cielo por medio de la sangre de Cristo Jesús, haciendo sus mandamientos. El que creyere y es bautizado es salvo. El que no creye ya es condenado. Dios me los cuide, Dios me los guarde. Seguiremos adelante. Voy a traer otro mensaje en unos momentitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.